Gracias, Gonzalo. Ya nos vinimos precisamente de Las Higueras. Aquí estamos en el centro de la ciudad, la Secretaría de Economía. Tomamos contacto con Pablo Antonetti, con el titular de esta secretaría. Bueno, los números conocidos del INDEC la semana anterior, del 3,8, ver cómo impactan, hablar un poco de economía con Pablo. Bueno, gracias, Pablo, por la predisposición, por la deferencia. ¿Cómo ha impactado o no ha impactado? ¿Se notan estos números del INDEC? ¿Qué tal? Primero, buenos días para todos. Siempre, digamos, el impacto de los aspectos que tienen que ver con los indicadores inflacionarios no son de manera inmediata o de repente una consecuencia de la matriz económica. Evidentemente que genera preocupación. ¿En qué sentido? En el sentido que ya la inflación acumulada en el primer bimestre del año, si hacemos la proyección de la tendencia, va a estar muy por encima de los 23 puntos que se pronosticó a la hora de conformar el presupuesto nacional, y evidentemente, más allá de la complejidad en el manejo de los números que hacen a la ejecución del presupuesto del municipio, que es compleja, sí es preocupante el efecto recesivo que tiene sobre la economía. Gonzalo, compañeros, tienen la posibilidad de estar escuchándolos, Pablo, para cualquier requisitorio. Pablo, buen día, gracias por recibir al móvil. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar allí. Bueno, sobre este último punto que mencionabas recién, el tema de la actividad económica, la caída, me parece que allí está más la preocupación por parte de los estados, ¿no? El municipal, el provincial, el nacional, porque las recaudaciones empiezan a resentirse, ¿verdad? Sí, toda recaída en la actividad económica prácticamente es consecuencia directa, fundamentalmente sobre que la contribución en comercio e industria, al bajar la base imponible, baja la recaudación. Ese es un primer nivel simple de análisis. Y segundo, la recesión, obviamente, a aquellos vecinos que por su situación económica particular también resienten provisoriamente el pago de los impuestos. No obstante ello, nosotros el primer bimestre del año, la recaudación ha sido, o los índices de recaudación municipal han sido positivos. Han logrado ubicarse por encima de lo que registró el año pasado, más la inflación. Sí, recién, hoy a primera hora me alcanzaron los números de febrero, no lo he podido analizar, pero sí estamos por encima de la inflación, por ejemplo, en la recaudación del impuesto inmobiliario, y esto tiene que ver con este segundo tramo de readecuación de la contribución que se ha hecho, es decir, llevando a un plano más online o real de la situación catastral de la ciudad, que ha permitido recuperar los valores, que sean más razonable el costo del servicio que se presta. Tengo que hacer, por ahí la contribución sobre los automotores estaría a la par de la inflación. Sí viene por debajo, obviamente, la contribución que incide sobre el comercio e industria, que tiene que ver, es decir, siempre estamos por encima del año anterior, pero si hacemos la comparación real, incluida la inflación, bueno, ahí queda de manifiesto la recesión en todas las variables de la actividad económica. Sí, claro, por supuesto, allí es donde más se siente. Por el otro lado del platillo, el lado de los gastos, allí sí tiene la inflación una incidencia determinante. ¿Cómo evoluciona y cómo se logra manejar esto de, bueno, una parte de los ingresos a la baja con costos que no paran de subir, me imagino, para el municipio, incluso porque la demanda social también crece, ¿no? Sí, a ver, por ahí es prematuro hacer algún nivel de análisis a prácticamente 2 meses y medio de iniciado la ejecución del presupuesto. Lo que sí es importante es un poco que ya es la matriz que vamos a utilizar para lo que resta más que del año de la gestión, esto que tuvo que ver con la readecuación o la reestructuración del gasto y de los ingresos también, que permitió sobre fin de año cerrar con un superávit fiscal. Esto lo que tiene, obviamente, es una base de sustentabilidad para ejecutar la política del año. Obviamente lo que son las variaciones en los precios, o lo que conforman en los precios y los salarios, que es la base de conformación de la estructura del gasto, la vamos monitoreando prácticamente día a día. Pablo, Javier Albarracín, buen día, ¿cómo andas? Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día. Te ganó San Lorenzo ayer, por lo menos una buena.
Gracias a Dios, dos victorias consecutivas en Copa y en el torneo. Bueno, sonreímos el fin de semana. Pablo, te pregunto, que sea un año político, ¿cómo influye esto en la economía en términos especulativos o lo que pueda hacer desde provincia, de nación? ¿Hay algún componente que se ve afectado para bien o para mal? Qué pregunta, compleja de responder, sobre todo por la característica del año. Si fuera un año, utilizando una terminología casi criolla de vacas gordas, por ahí el movimiento político termina a inyectar alguna cuestión vinculada con los fondos, en lo que hace a la gestión de obras, de repente a las ayudas sociales, que ayuda a la ciudad en su conjunto. Este año es sumamente complejo. Sí, nosotros nos vemos beneficiados con todo el paquete de obras, que no es por una cuestión electoral, sino que lo ha venido haciendo sistemáticamente la provincia con beneficio directo a los ciudadanos. Por ahí, en la materia estrictamente económica, y esto, bueno, uno lo va viendo de los analistas, y que de hecho los mercados han marcado esta tendencia, es decir, no hay una expectativa o una claridad sobre cuál va a ser el próximo gobierno nacional que va a marcar el ritmo de la economía, y hoy las dos posiciones, es decir, Macri por un lado y el kirchnerismo por el otro, que aparecen como los potenciales ganadores de una contienda electoral nacional, tienen modelos antagónicos de gestión económica. Entonces eso genera estos estrés o estas inestabilidades en materia del mercado que, bueno, conducen a que por ahí, como pasó hace un par de semanas, tengamos una devaluación de 3 o 4 puntos en 3 días, considerando la moneda extranjera. Entonces los panoramas hacia adelante son altamente volátiles y complejos. Pablo, recién mencionabas lo de la devaluación. ¿Cómo sigue en esta cuestión del tipo de cambio con la deuda que tiene el municipio en dólares? ¿Qué impacto tiene? ¿Es relevante? Evidentemente, siempre que hablamos de la deuda en dólares, llevamos a la comparación de su equivalente en pesos. Y es lo que nosotros manifestábamos. Si hubiéramos tomado el instrumento en pesos, se nos hubiera complicado, al menos el año pasado, el pago de los intereses, que obviamente los pudimos hacer en tiempo y forma. Ahora, para adelante, nosotros obviamente ya hemos hecho la previsión de lo que sería un tipo de cambio, y también obviamente estamos analizando todas las medidas para ver de cancelarla con recursos propios y parte que entraría en un esquema de refinanciación. Ahora, estamos hablando de que tenemos el vencimiento de este instrumento a partir de los meses de septiembre, octubre, que es cuando empieza el goteo. Sí. De esta obligación. Estamos haciendo casi futurismo, no solo nosotros, claro, sino también los analistas de mercado, porque nadie sabe qué va a pasar, sobre todo con una contienda electoral de tanta trascendencia para la economía en el medio. Claro, o sea que podrían adelantar la cancelación de esta deuda en dólares y buscar una refinanciación de una parte. No, adelantar no, sino cancelarla con recursos propios. Acá hay que respetar los vencimientos. Sí, evidentemente puede llegar a haber una refinanciación en la medida que haya un mercado, obviamente, que favorezca este tipo de operaciones. Claro. Que por ahí en estos movimientos tan volátiles de mercado, lo primero que hace es restringirse y no genera posibilidad de hacer estas operaciones. Por eso, bueno, estamos expectantes a que esto en algún momento tome algún vicio de tranquilidad o de normalidad, ¿sí? Que permita, sobre todo, que lo más complejo a quienes nos toca administrar, no tener previsiones o no tener un horizonte de previsibilidad hacia adelante. Bien, Pablo Antonetti, secretario de Economía de la Municipalidad, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable.